Quedó atrás el temor. Capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, o quizás mejor dicho, Hechos del Espíritu Santo. Pero para el capítulo 4 es directamente la continuación del capítulo 3. Y cabe mencionar que entre el capítulo 2 y el capítulo 3, según lo entendido, los estudiosos de la Biblia, eh, transcurrieron entre 1 a 4 años, entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Recuerden que el capítulo 2 terminó con el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y mucha gente se acercó, judíos piadosos. Eso ocurre allí, en el Pentecostés, a unos 50 días después de que Jesús había sido crucificado y había resucitado. El capítulo 3 hablaba sobre el paralítico. Lo voy a leer a modo de, para refrescar la memoria. Algunos versículos más importantes para tenernos la idea, porque esto nos da el pie para entrar al capítulo 4. A grosso modo, el capítulo 3 dice así, si usted quiere puede ir acompañándome en la lectura. En Hechos capítulo 3 dice, era traído un hombre cojo de nacimiento. Allí está el paralítico. Él siempre era llevado al templo, puesto allí para pedir limosna, para que pidiese limosna. Y rogaba que le diesen limosna, como cualquier persona que nosotros podemos ver hasta hoy en el día de hoy. Iba allí ese día Pedro con Juan rumbo al templo. Eh, y se encuentran con este paralítico y les pide dinero. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Resulta que él recupera la movilidad de sus piernas, se genera este milagro y claramente él, dichoso, alegre, feliz, porque era, era lisiado de nacimiento, llevaba alrededor de 40 años allí, postrado, entró con ellos, con Pedro, con Juan, andando y saltando y alabando a Dios. Y esto es clave. Esta persona entra al templo andando, saltando, me imagino, me pongo en su lugar, en su corazón, la alegría que tuvo haberse sentido de toda una vida arrastrado a nivel del piso y ahora él se podía poner de pie. Y él alaba a Dios y entra con ellos al templo. Y todo el pueblo le dio a andar y alabar a Dios. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos. ¿No le trae recuerdos esto? Es similar a lo que pasó con el don de lenguas, cuando llegaron los judíos producto de un estruendo y se dieron cuenta que todos estaban hablando en sus propias lenguas y les podían oír hablar de Dios, de las maravillas de Dios. Aquí ocurre algo similar. Todo el mundo se produce esta sanidad y todo el mundo ve a este cojo que era archiconocido por todos ellos, que ahora estaba ahí en el templo y podía cantar y daba gracias a Dios. Todos quedaron atónitos y todos concurrieron allí donde estaba el cojo, Pedro y Juan. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Dirigido por el Espíritu Santo, dice el versículo 2, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y comienza su segundo discurso. Ya vimos el primero, este es el segundo. Y les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y aquí comienza Pedro a declarar el Evangelio, a declarar de Jesucristo y claramente a responsabilizarlos a ellos de que ellos habían sido los principales responsables de entregarlo y junto con ellos le habían negado. Y dice, y le negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Recuerdan que Pilato conversó con Jesús y no halló nada malo en él, ningún pecado, pero el pueblo, los principales, eh, clamaban, pedían a Barrabás y deseaban la muerte de Jesucristo.
En el versículo 14 continúa diciendo, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Todos ellos habían visto, habían sido testigos de la muerte, la crucifixión de Jesucristo, pero también así de su resurrección. Y el 17 les dice, mas ahora, hermanos, sé que por vuestra ignorancia los habéis hecho, porque ellos no lo sabían, no tenían este entendimiento. Así que, y aquí viene la buena nueva, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y Dios habiendo levantado a su Hijo, como la serpiente en el desierto, ¿recuerdan? Allí Jesucristo fue levantado en la cruz, eh, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ese es el propósito, que seamos arrepentidos y nos convirtamos, nos demos vuelta eh, de nuestra maldad. Eso lo estudiamos con el pastor el miércoles anterior. Esto sucede en el capítulo 3. Y ahora entramos en el capítulo 4, porque todo esto, Pedro está predicando, anunciando el arrepentimiento, la salvación, el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesucristo, a quienes ellos habían condenado, habían rechazado. Y me voy a saltar esto del capítulo 2 porque es mucho resumen. Eh, y comenzamos con el versículo 1 del capítulo 3. Y aquí nosotros podemos ver, aquí nos vamos a detener un poco más sobre la oposición que empieza a enfrentar esta iglesia incipiente. Ya habían pasado alrededor de 1 a 4 años desde que comenzó los primeros pasitos la iglesia, los primeros cristianos a congregarse, a participar de las actividades del templo. Era como la continuación de la fe judía y la fe cristiana. Los primeros cristianos estaban súper relacionados con las actividades que se hacían en el templo. Participaban de la oración, de la lectura, tenían una vida continua allí. Pero empezó a existir esta oposición a los primeros cristianos. Dice así el versículo 1 del capítulo 4, del 1 al 3, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Leí del 1 al 4. Del 1 al 4. Entonces, lo primero que nosotros podemos notar es que ellos fueron interrumpidos. Ellos estaban predicando, hablando. No alcanzaron ni a decir que debían de bautizarse, porque ese fue lo que él también enseñó en su primer discurso, en su primera predicación. Pero no alcanzaron, estaban predicando recién, enseñando a toda la gente que se había congregado allí, producto de esta sanidad. Y llegan ellos, los principales sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Y un aspecto importante es que los saduceos era una clase política, era como la élite de los judíos eh, que tenían el control del templo. Y estos no creían en la resurrección de los muertos, ni tampoco en los espíritus. Entonces, para ellos que en el templo se estuviera predicando de la resurrección de un tal Jesús, era blasfemia. Entonces, por ellos acuden rápidamente donde Pedro y Juan, donde estos que estaban predicando, y los toman. Dice el versículo 2 dice, perdón, el versículo 3, y les echaron mano. Seguramente iban ahí, los tomaron de los brazos, oh, ven para acá, y los sacaron, los tiraron, los bajaron de la escalera y los sacaron. ¿Por qué?
ellos tenían este resentimiento de que no deseaban que otras personas enseñaran al pueblo o entre a su modo de ver que los confundieran con otras enseñanzas las cuales ellos no aprobaban. Pero Pedro, junto con Juan, no se doblegaron. Ellos eran testigos de que esta clase política, esta clase religiosa, tenía el poder y la autoridad para llevar a los cristianos a la muerte. Ellos ya habían sido testigos como ellos mismos, años anteriores, habían matado al mismo Jesucristo, producto de esto. Pero Pedro no se doblegó, no se quedó allí como lo hizo anteriormente, porque él, recordamos cuando estaban allí en el Getsemaní, vinieron a arrestar a Jesús, se lo llevaron en la noche antes de su crucifixión, Pedro lo siguió y fue descubierto por una sirvienta y le dijo, oye, yo te he visto con Jesús, y él lo niega, y no solo lo negó una vez, sino 3 veces, y él después lloraba amargamente. Pedro aquí, después de todo lo que ya había sucedido, era un nuevo Pedro, renovado, y no se doblegó en esta ocasión ante el peligro, ante los principales, el guardia del templo, los saduceos que tenían poder político, influencia. No se quedó en eso, ni, como se dice, no se amilanó, sino que él estaba seguro, era un nuevo Pedro. Junto con ellos, y cabe notar y hacer mención de que no estaban solos, el propio paralítico que estaba allí era otro testigo, testigo de lo que el poder de Dios había hecho en él. No salió arrancando, no se escondió entre la multitud, eh, no se salió silbando para el lado, haciéndose el loco, como se dice en buen chileno, sino él se quedó junto a Pedro y junto a Juan, como un testigo de la obra del Espíritu Santo. Y aunque ellos fueron arrestados, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde y no podían hacerlo un juicio, un tribunal, un concilio, los metieron allí en la cárcel. El Espíritu Santo no puede ser arrestado, no se puede encerrar. Ellos estaban encerrados, pero el versículo 4 dice que muchos de los que habían oído la palabra de Pedro creyeron, y el número de varones era como de 5.000. Solo este mensaje de Pedro que estudiábamos en el capítulo 3 impactó el corazón de las personas, asumieron su responsabilidad y el Espíritu Santo los convence de pecado y ellos se arrepienten y se convierten para en arrepentimiento de su maldad, para el perdón de su pecado. El Espíritu Santo lo podemos ver que sigue obrando, aún fuera de la cárcel, aún cuando ellos estaban físicamente arrestados, encarcelados, el Espíritu Santo sigue libre en estos primeros 3 versículos. Si continuamos leyendo, podemos encontrar al día siguiente la defensa de Pedro, cuando ya pasaron la noche en la cárcel, lo sacan y de mañana, eh, como se dice, los llaman a terreno. Miren lo que dice, continúa diciendo el versículo 5 al 6. Dice, y aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Cabe mencionar que Anás era el sumo sacerdote nombrado por Roma, y esto era casi, sin hablar mal de los políticos, pero era casi como algo familiar, de apellido, pasaba de familia en familia. Y eso lo vemos hoy en día lamentablemente en varias circunstancias, que no cabe el caso mencionar. Pero toda la familia estaba involucrada dentro de esto. Y pasaba esta autoridad de familia en familia, a un yerno, a un hijo, un sobrino, y ellos manejaban el poder. Todos al día siguiente se reunieron con los gobernantes, ancianos,
los consejeros, los escribas, los maestros de la ley y el sumo sacerdote con todos los sumos sacerdotes anteriores. Como les decía, entre el capítulo 2 y el capítulo 1 han pasado 1 a 4 años. Y en esta reunión, cuando se congregan a interrogar a Pedro y a Juan, estaba todo este poder político y religioso que tenía autoridad, dispuestos a interrogar a dos pescadores que estaban haciendo ruido en el templo con sus palabras, que confundían al pueblo. Para ellos estos pescadores no eran simples pescadores, porque si no, no le hubiesen prestado atención, ni hubiesen levantado tanto revuelo. Ellos estaban preocupados y eran celosos de las enseñanzas que se daban en el templo. Y llaman a todas las autoridades. Ponen a Pedro en medio, en el versículo 7 dicen, y poniéndoles en medio a Pedro, a Juan, y hay alguien más que lo acompaña, dice, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Y esto no era una pregunta cualquiera porque eh, la autoridad para enseñar en aquel entonces, eh, habían escuelas de religión que enseñaban las escrituras. eh, a Jesús una vez le preguntaron por qué autoridad también hacía esos milagros. También se lo preguntaron aquí a Pedro y a Juan, porque ellos sabían de que no pertenecían a ninguna escuela, conocían que ellos eran pescadores. Y por lo tanto, ellos decían, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo esto, esta enseñanza, estos milagros? ¿A quiénes representan ustedes? Eso más o menos es lo que le querían preguntar. ¿Cuál era la escuela a que ustedes pertenecen, a la que ustedes representan? ¿Con qué poder, con qué autoridad ustedes están realizando estas cosas? Porque en aquel entonces yo anoté dos escuelas como las principales de aquel entonces. Había una escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La de Hillel, era como tenía una corriente más enfocada en la misericordia, en la ayuda, era más flexible, y la otra era, en el otro extremo, era más estricta y enfatizaba en la ley, literalmente en la ley. Eran como dos líneas teológicas que estudiaban la misma escritura, entonces, y entre ellas también tenían como sus conflictos. Entonces le preguntan, ¿y ustedes con qué autoridad enseñan? ¿Su maestro era Gilel o Chamay? ¿Con cuál ustedes se identifican? Y entonces Pedro le responde. La pregunta fue, ¿con qué potestad o con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué cosa? La sanidad del capítulo 3 que habíamos visto, que vimos con el pastor miércoles atrás. Y Pedro le responde en el versículo 8 al 12. Y esta es la respuesta de Pedro. El Pedro que antes acobardó, el Pedro que antes eh, se escondió, responde. Entonces Pedro en el versículo 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y yo me imagino, le habrá dicho, ¿alguna otra pregunta? Porque más claro no pudo haber sido Pedro. No pierde oportunidad ni, ni,
ni se atemoriza y les habla. Primero, Pedro es lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que es el control que el Señor ejerce sobre la vida de la persona que ya se ha consagrado a Él. Esa es la plenitud, esa es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Señor tiene completa autoridad y dominio, gobierno de una vida que ya ha consagrado su vida a Él. Porque muchas veces nosotros quizás nos puede faltar para ser llenos del Espíritu Santo, porque de repente hay áreas en nuestras vidas que nos cuesta someter a la voluntad de Dios, que nos cuesta cerrar, mordernos la lengua de repente y nuestro carácter nos hace tropezar, nos hace pecar. Eh, en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, por omisión, muchas veces no hacemos lo que sí nos corresponde hacer, pero la persona llena del Espíritu Santo es controlada totalmente por el Señor, en quien ya ha entregado, se ha consagrado a Él. Y Pedro había entregado su vida completamente al señorío de Cristo y estaba embarcado en esto de ahora ser pescador de hombres, completamente. Y Pedro, como se había consagrado, era un instrumento ahora en las manos del Espíritu Santo. No era ese Pedro que tuvo miedo de una sirvienta. Allí en Juan capítulo 18, allí recordamos esto, cuando le negó 3 veces. No era ese Pedro que hablaba sin entender. ¿Recuerdan en Mateo 16 cuando Jesús le anuncia la muerte, les dice a sus discípulos que iba a morir y Pedro les dice, no, tal no te acontezca? Y Jesús le dice, alejaos de mí, Satanás, porque se estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Pedro, perdón, muchas veces hablaba desde su impulso, hablaba sin entender. Era impulsivo. ¿Recuerdan cuando en Juan en 18, allí cuando arrestan a Jesús, él va y le corta la oreja a un soldado? Era impulsivo, era arrebatado. ¿Recuerdan también cuando promete más de lo que podía cumplir? Cuando estaba allí con Jesús en Mateo 26, junto a los discípulos, y le dice, no, aunque todos te dejen, yo no te dejaré, contigo iría hasta la muerte. Y todos sabemos que un par de horas después le había negado. Él prometía lo que no podía cumplir. Cuando había que orar, hermano, él se quedaba dormido. Fue con Jesús ahí en el Getsemaní, y antes de la crucifixión de Jesús, Jesús estaba angustiado, quería orar, lleva a sus discípulos, le dice, oren conmigo para que no caigan en tentación y ¡pam! Se quedan dormidos. Se quedaban dormidos. A muchos quizás nos pudo haber pasado también. Era inconstante. Este Pedro había sido inconstante en Juan 21, después que Jesús había muerto, Pedro volvió a ser pescador de peces. Volvieron a las redes, volvieron a los botes. Era inconstante. Este Pedro era un nuevo Pedro. No rehuyó del peligro, ni buscó salvarse. Enfrentó el peligro testificando allí en medio de los líderes religiosos de la época, y predicó con denuedo. Este era el nuevo Pedro. ¿Y qué es lo que expone? Lo absurdo de la acusación, porque lo estaban acusando del bien que había hecho al paralítico. Pedro se presenta como un mero testigo. Yo soy solo un espectador, porque el milagro no lo hice yo, dice Pedro. No fue por mí, no es algo como leíamos cuando en el capítulo 3 dice, ¿por qué me miran a mí si como por mi poder o por mi piedad yo hubiese hecho esto? Cuando no era así. Pedro se presenta como un mero testigo, porque, como dije, el milagro lo había hecho Jesucristo. En 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en un vaso de barro, el Evangelio, la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si nosotros, hermanos,
por A, B o C el Señor nos bendice y somos de bendición para otro, todo lo que nosotros podemos hacer, todo el servicio que nosotros podemos prestar es para la gloria de Dios. Es por su gracia que el Espíritu Santo obra en este pecador, en un pecador arrepentido, para la gloria de Dios, para la excelencia de su poder, sea para Dios y no de nosotros. Pedro lo tenía clarito. Pedro vivía de esta manera, actuaba de esta manera. Él no nos echó las flores a sí mismo, ni aprovechó eh, lo sucedido para beneficio propio. Él se presenta como un mero testigo y no duda en señalar a ellos su culpabilidad de la muerte de Jesús, el autor de la vida, y presenta a Jesús como soberano, el único salvador en quien en ningún otro hay salvación. Para los saduceos, para ellos eran salvos por ser judíos. Y ellos, por decir, estaban más cerca de Dios porque ellos no infringían a su modo de ver la ley, cuando claramente lo hacían. Los versículos dicen, a este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ellos que estaban encargados de guiar al pueblo de Israel en medio de la palabra, de acercarlos al Señor, rechazaron a Jesús, quien terminó siendo la piedra, la cabeza del ángulo, la primera, la fundamental, la que sostiene todo, ellos la rechazaron. Y en el versículo 12 ahí les declara, porque en ningún otro hay salvación, cosa era una blasfemia para ellos. Les dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, como se dice, estaba ahí on fire, predicando, hablando a los judíos allí para que se arrepintieran. Esto obviamente provoca una respuesta en los principales que estaban allí. Mire cómo continúa diciendo el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades? Ellos estaban maravillados. Y Pedro supo ser testigo de Jesús en esa oportunidad. Él ve la oportunidad, no pierde esta oportunidad y testifica acerca de Jesús. Con denuedo, ¿qué es denuedo? Sinónimo de denuedo es valentía, osadía, confianza, seguridad, determinación. De esta manera, Pedro testificaba. De esta manera, Pedro les presentaba a Jesucristo como el único Salvador, el único nombre en quien podemos alcanzar salvación, con valentía, no como antes, que él había sido un cobarde, con osadía, con confianza, seguridad de lo que estaba diciendo, determinado a decirlo y no titubear. Ellos reconocían de que eran hombres sin preparación, como la de ellos. Todos ellos habían ido a esta escuela de teología, esta escuela religiosa, donde habían sido preparados desde pequeños en toda la escritura, y eran capaces de testificar de esta manera. Eso a ellos los maravillaba. Y otra cosa es que en ellos reconocían que estuvieron con Jesús, que siguieran a Jesús y que de él aprendieron. Si bien no habían estado en otras escuelas, sí siguieron a Jesús, ese maestro, que ellos recordaban y conocían claramente. Habían confabulado todo eso para poder matarlo, lo recordaban. Sabían que ellos eran seguidores de Jesús y que él habían aprendido todas estas cosas. Entonces en el versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Imagínense, estaba aún con ellos al día siguiente. Todavía estaba este paralítico, este cojo ya sanado, en medio de ellos, en medio de ellos.
como un testigo, como prueba del poder de Jesucristo de Nazaret, quien había hecho estas cosas, quien había sanado a este paralítico, estaba allí enfrente. No tenía nada en contra de ellos, nada en contra de ellos. Esta persona no se fue, no arrancó, no volvió a su familia, eh, eh, entró al templo con ellos, alabando a Dios y dando gracias. Estaba ahí como un testigo junto con Pedro y con Juan también. Hermanos, pero un corazón duro, el corazón duro no quiere escuchar el testimonio, ni tampoco ver las evidencias que hay acerca de Jesucristo. Y este corazón estaba en ellos, en estas autoridades. Dios quiera que en cada uno de nosotros, nuestro corazón sea un corazón sensible a la palabra de Dios, a su escritura, a su testimonio, a lo que vemos, cómo Dios obra en medio nuestro, las cosas que hace por nosotros, podamos ser sensibles a ello y como el cojo sanado, el lisiado sanado, eh, demos gracias, reconozcamos la misericordia del Señor y le alabemos. Entremos al templo dando gracias a Dios por lo que hace en medio nuestro. Continúa así diciendo en el versículo 15 al 18. Como no encontraban nada malo en ellos, no había nada malo, no tenían de qué acusarlos, ¿qué es lo que hicieron? Tenían que amenazarlos. Dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio, que salieran fuera, a otra sala, y conferenciaban entre sí, discutían, hablaban, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, la de la sanidad, y ha sido notoria a todos los que moran allí en Jerusalén, y no lo podemos negar. No, ya no podían hacer nada, esto ya se había esparcido. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre, de Jesús. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué les prohíben? ¿Qué los amenazan? De que no hablen ni enseñen en el nombre de Jesucristo. La intimidación, el corazón duro, es insensible ante el poder de Dios y el testimonio de la Escritura, y muchos se oponen a las enseñanzas de Jesús. Hoy en día muchos niegan su efectividad y lo hacen de muchas maneras. En aquel entonces le prohíben que hablen y enseñen, pero hoy en día sucede algo muy similar, a lo cual los creyentes, los cristianos y la iglesia también se ve enfrentada de algún otro modo, porque hay muchas personas que de plano niegan al Señor, niegan a Jesús, niegan a Dios, o toman la otra vereda de ignorarlo, porque no siempre el rechazo es una oposición abierta, sino también en otras ocasiones es solo indiferencia. Y eso es una forma de oposición. También cuando muchos relativizan las enseñanzas de Jesús, se adapta a Jesús a la cultura en vez de uno adaptarse a las enseñanzas de él. La adaptamos a nuestra conveniencia, lo amoldamos para nuestro beneficio y se relativizan las enseñanzas de Jesús. Otra forma es que también pueden cambiar las prioridades. Es lo que Jesús dijo cuando que no se puede servir a dos señores, amarás a uno y despreciarás al otro, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces eh, podemos cambiar esta prioridad. ¿Y cuál debe ser la prioridad correcta? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
Esa es la primera prioridad. Y cuando el Señor está en el primer lugar, todo el resto, hermano, se ordena. Todo el resto toma su lugar. Pero cuando sacamos a Jesús del primer lugar y ponemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, eh, a nuestra reputación, no lo sé, eh, nuestra salud, eh, cualquier cosa, estamos cambiando las prioridades y nos oponemos al actuar del Señor. Muchos otros lo hacen y lo intentan instaurar por medio de películas, historia, las prioridades se tergiversan y se cambian. Cuando nosotros sabemos que la primera prioridad es Cristo en nuestras vidas. Otra forma de oposición que nosotros podemos ver también en el día de hoy es la burla, la crítica. Esto se ve muchas veces en las redes sociales, en los medios, en los matinales, en conversaciones muchas veces. Se burla, se critica las enseñanzas de Jesús, eh, la santidad, el tener una sola pareja. Muchos se ríen hoy en día de aquello. La burla y la crítica es otra forma también de oposición. Y vivir en contradicción. Muchas personas dicen seguir a Cristo, ser cristianas, pero lo que hacen no es lo que ellos predican, por decirlo de alguna manera. Lo que practican es muy diferente a lo que ellos dicen. Entonces hay allí como una dicotomía, una, una contradicción. Y eso también es otra forma de oposición porque lleva mal testimonio, mala reputación a los que de verdad sí se esfuerzan por seguir a Jesús y su ejemplo. Y otra que ha existido desde el principio es distorsionar el mensaje, tomar las enseñanzas de Jesús, pero adaptarlas, agregarle algo o quitarle una cosita. Y esto es peligroso porque se parece a la verdad, pero claramente no es verdad. Entonces, eso muchas veces atrae, pero a su vez los aleja de Dios. Y esta oposición la vemos hoy en día. En aquel entonces a Pedro, a Juan y a los cristianos de aquel entonces les prohibían que hablaran y enseñaran en el nombre de Jesús. También hoy en día la iglesia se ve enfrentada a este y otro tipo de oposición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan a la autoridad? La podemos ver aquí en estos versículos 19 al 20. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, Pedro tenía la prioridad clarita, porque ahora Pedro había entregado su vida a Cristo, estaba consagrado, lleno del Espíritu Santo, y ya no busca el favor de los hombres, como lo había hecho en el pasado, sino que busca el favor de Dios. Aunque después vemos en Gálatas 2, hay otro episodio donde Pablo sí recrimina a Pedro por algo similar, pero en este instante Pedro tenía su prioridad clara. No estaba dispuesto a dejar de testificar de lo que él había visto y oído por una amenaza, por la amenaza de ellos. Estaba dispuesto, entregado a hacer la voluntad de Dios y a la cual nosotros también hoy en día debemos de vivir con nuestra vida, con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que el Señor nos ha dado, podamos ser capaces de vivir en la voluntad de Dios y para su gloria, para que otros también puedan conocer al Padre. Pedro era un testigo y sabía compartir las enseñanzas, la escritura, las enseñanzas de Jesús, su palabra, lo que habían visto cuando estuvieron con Jesús,
lo que han oído, no perdían oportunidad para compartirlo. De esa manera también nosotros, el Señor hermano, se encarga de ponernos oportunidades. Quizás no es que tengamos que ir hablando como locos, pero sí, hermano, tenemos oportunidades. Y usted, yo creo que usted sí se da cuenta cuando en una circunstancia se acerca un amigo, se acerca un familiar, un colega, un amigo, una amiga, y tiene la oportunidad de compartir este mensaje que usted sabe que es lo que la otra persona necesita escuchar. Hermano, tenemos que saber ser testigos de Dios y para ello debemos conocer las enseñanzas de Jesús. Somos llamados entonces, hermano, a testificar de nuestro Señor Jesús. Y Él se encarga, Él nos capacita, Él nos da la fuerza, Él pone las palabras para testificar. Y el Espíritu Santo es quien es el encargado de convencer de pecado. Él es el que convence, Él el que transforma. Nosotros solo debemos de sembrar la semilla cuando testificamos, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pedro. Sigamos avanzando en el versículo 21 al 22. Dice, ellos entonces, los principales, los saduceos, ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Recuer- Recuerden que ellos tenían mucho cuidado de ir en contra del pueblo, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que habían hecho. Pedro con Juan allí que habían sanado a aquel paralítico, ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Llevaba mucho tiempo y era archiconocido por todo allí en la ciudad de Jerusalén, como ahí el que pedía limosna en la puerta del templo. Entonces, por el contrario, estas autoridades estaban buscando congraciarse con el pueblo, porque de esa manera ellos mantenían su autoridad. Siempre ellos estaban buscando acomodar, entre comillas, hasta cierto punto, su opinión a la opinión popular, porque eso a ellos les convenía. Ellos siempre buscaban su beneficio propio, eran amadores de sí mismos. Entonces, no eran capaces de ir en contra de lo que el pueblo decía. Por eso, como no podían castigarlo, ahí dicen, solo los amenazaron y los soltaron. Porque no, si los castigaban, si los golpeaban, el pueblo se les iba a ir encima. Entonces, como ellos no querían eso, tuvieron que amenazarlo y soltarlo, como se dice ahí, tras cuerda. Aun cuando ellos, los fariseos, los saduceos, los principales, los guardias del templo, Anás, Caifás y Alejandro y todos los que se mencionaron, llevaban años yendo al templo, años entrando por esa puerta, años viendo al lisiado que no podía caminar, que era lisiado de nacimiento, y de pronto lo ven allí dentro del templo, saltando, dando pasos, bailando, levantando las manos, dando gracias a Dios. A ellos no les importó, solo les importaba su propia conveniencia, su propia autoridad, no perder esa autoridad, sus enseñanzas. Y lo que Pedro y Juan estaban haciendo iba en contra de las enseñanzas que ellos impartían. Entonces, ellos se oponen y los amenazan en el fondo y les prohíben hablar de Jesús y enseñar en su nombre. Y puestos en libertad, en el versículo 26, y puestos en libertad, obviamente no hicieron caso, vinieron a los suyos, a los hermanos de la iglesia, y le contaron todo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Se los contaron. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué cree que hicieron? Se atemorizaron, se asustaron, se enojaron. ¿Qué fue lo que hizo nuestros hermanos? Alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, y subraya aquí, todo, si usted está subrayando la soberanía de Dios, cómo es Dios soberano en todo, mire lo que dicen aquí nuestros hermanos. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos
ay. Pedro les comenta toda esta historia, cómo sanaron al lisiado, cómo los metieron presos, cómo pasaron la noche allí, cómo testificaron delante de los principales, y la iglesia, ¿qué hace? Unánime, unánime, dieron voz a Dios diciendo, soberano Señor. Alabaron a Dios, reconocen su grandeza, reconocen su soberanía, reconocen su poder y la alaban. Todo lo que en ellos hay, tú lo hiciste, el cielo, la tierra, el mar. Tú, Señor, soberano. No se callan, no se dejan intimidar por las amenazas de las autoridades, aunque ellos sabían, como les decía antes, que eran capaces de condenarlo, de meterlos presos, así como lo hicieron con Jesús. Ellos no se dejaron intimidar. La iglesia cristiana se sentía parte de la religión judía y estas actividades en el templo, ir a orar, participar de la lectura, se empezaron a tomar distancia, producto de la propia oposición de los principales religiosos de aquel entonces, que se oponían a todos aquellos que seguían a Jesucristo, practicaban sus enseñanzas y compartían este mensaje. Entonces los hermanos de la primera iglesia, eh, no se identificaban con un Dios religioso, como lo vimos aquí en estos versículos 23 y 24, no con un Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, el Dios de aquí, el Dios de allá. No lo encasillaban, sino que ellos se identificaban con el Dios del universo completo, el creador del cielo, de la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el único Dios verdadero, con el único Dios vivo con el cual nosotros también hoy nos identificamos, porque hay un solo Dios vivo, y ese es nuestro Señor, en quien nosotros depositamos nuestra confianza y le seguimos. No hay otro, solo un Dios vivo. Y a Él nosotros seguimos al igual que nuestros hermanos de esta primera iglesia. Continúa diciendo el versículo 25 al 28. Ellos a una voz alzan la voz y dicen, soberano Señor, tú eres Dios que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, y ellos no se apartan nunca de la escritura. Ellos tenían solamente, por decir, el Antiguo Testamento, pero ellos no se apartan de ello. Se toman de la palabra y en ella se basan. Tomando un texto de David, dice, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esto lo decía David de forma profética cuando Jesús fue allí en medio de los principales autoridades judías, de las autoridades romanas, y ellos juntos se opusieron a Jesucristo hasta llevarlo a la cruz. Y dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuan... Y mire lo que dice este versículo 28, si usted tiene su Biblia allí, márquelo, porque habla también de la soberanía, del poder de Dios. Fue Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel los que se unieron en contra del santo Hijo de Jesús, dice el versículo 27. Pero eso no fue casualidad, porque el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí está la soberanía de Dios, el poder de Dios. Dios lleva todo bajo control. Todo él no obliga, él no pone en el corazón de Pilato, no pone en el corazón de Herodes el pecado, porque él
no hace pecar a nadie. Él no tiene pecado ni hace pecar a nadie. Pero él sabiendo, como dice él, antes determinado que sucediera, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo esto, el Señor Jesús lo permitió, el Padre lo permitió, que Jesús sufriera para que nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de alcanzar salvación y vida eterna. Cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Santo, en el Hijo de Dios. Hermanos, en estos versículos nosotros podemos también ver un sentido de pertenencia. Como dice en Juan 15, que nosotros estudiamos un tiempito atrás el libro, el Evangelio de Juan, en Juan 15, 20 dice, Jesús hablando, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, ellos, estos cristianos, tenían clara, estaban claros. Si a Jesús habían perseguido, si a él lo habían rechazado, lo mismo iba a suceder también con ellos. Se iban a ver expuestos a muchas persecuciones, al rechazo. Y ellos también quizás lo pueden sufrir. Y hoy en día nosotros, gracias a Dios, nosotros en nuestro país, la persecución, el rechazo no es algo tan grande como sí lo es en otros países donde les cuesta la vida, deben de esconderse. La palabra de Dios tiene que ser eh, traficada, escondida, para que pueda llegar a otros, porque si no son metidos en la cárcel, presos, y muchos otros pierden hasta la vida. Pero el rechazo y la persecución es algo a lo cual nosotros podemos vernos enfrentados. Le sucedió a ellos, nos puede suceder a nosotros, y si le sucedió a nuestro maestro, también a nosotros nos puede suceder. Pero en todo esto, nuestros hermanos tenían claro una cosa, la soberanía de Dios. Si a Jesucristo lo crucificaron y estaba dentro del plan de Dios, Dios tenía un propósito. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si esto lo comparamos con el capítulo 2, versículo 23, cuando Jesús lo amenaza, miren, lo voy a buscar, por eso estaba al principio estaba el capítulo 2. 2:23 dice, a a Jesús, Pedro le está testificando a los judíos, dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí Pedro los hace a ellos responsables, pero todo esto estaba determinado desde antes por el consejo y el conocimiento anticipado de Dios. Mire cómo lo dice, si usted tiene la versión, la TLA, lo dice de esta manera, dice, quizás le puede quedar un poco más claro, dice el mismo versículo 23 del capítulo 2 de Hechos, dice, desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero ellos los entregaron, ellos para que muriera, lo entregaron a los romanos para que muriera. Pero esto ya había sido decidido por Dios desde antes, que iba a ser entregado a sus enemigos. Porque todos sabemos que detrás de esto había un propósito, que nosotros alcanzáramos salvación y vida eterna en arrepentimiento y fe hacia nuestro Señor. Eh, Aquí va. Entonces, en el versículo, continuando la lectura en el versículo 29 y 30 dice, y ahora el Señor, perdón, sí, versículo 29 y 30 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo
que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hermanos, ellos no pidieron por su seguridad, cuídanos, Señor, protégenos. No pidieron para que Herodes se fuera o lo cambiaran, cambiaran a las autoridades, o para que se fueran ellos a otro lugar que pudieran arrancar. No pidieron que las circunstancias cambiaran. Ellos piden poder para predicar con denuedo, con valor, con seguridad, confianza, como lo hacía Pedro. Hermano, busquemos el reino de Dios y su justicia, porque el resto, todo lo demás, será añadido. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Que el valor y la seguridad, la confianza siempre esté en nuestro corazón para ser testigo de la palabra de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su fidelidad, a quien sea que nosotros podamos compartir el mensaje. Cuando hubieron orado, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valor, con seguridad, con confianza, la palabra de Dios. Vemos cómo Dios responde. Cuando nosotros pedimos en su voluntad, hermanos, podemos tener la seguridad que Dios nos va a responder. ¿Cómo responde? Con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, consagrados a Él, porque hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Y recuerdan cómo comienzan ellos la oración? Dios del universo, el que hizo los cielos, la tierra y todo. Y el Señor, yo creo que en un acto, ustedes dicen que soy Dios del universo, estremezco la tierra y remece el lugar donde ellos estaban congregados y tembló. Y podemos ver la autoridad de Dios, el poder de Dios, obrando en el corazón de nuestros hermanos allí reunidos, pidiendo valor, denuedo, seguridad, fervor, amor, pasión para predicar a otros acerca de Jesucristo. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Se fue Pilato? ¿Se fue Herodes? ¿Se fue Anás? Claro que no. ¿Qué fue lo que cambió? Hermano, ellos cambiaron, se fortalecieron en medio de la prueba, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. Ellos fueron fortalecidos. La prueba, la dificultad es una oportunidad para ser fortalecidos en el Señor. Porque la consagración es clave cuando nosotros somos capaces de fructificar en la prueba. Y ya nos vamos acercando al final de este capítulo, dice en el versículo 32 al 33, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos obviamente no hicieron caso a las amenazas, a la prohibición de enseñar acerca de Jesucristo, sino que ellos siguieron perseverando en esta enseñanza de Jesús resucitado. Y a la multitud, hermanos, obviamente se añadía, permanecían en unidad y en comunión. En esa comunión, recuerdan que vimos en el capítulo 2, en esa comunión material, espiritual, anímica, se animaban unos a otros, se sostenían en sus necesidades, compartían lo material, y la iglesia predicaba la palabra de Dios, tenía comunión entre sí, gozaba de buen testimonio con los demás, producto de su integridad, de su vida, y esto es lo que comenzaron haciendo ellos y en lo que nosotros debemos de continuar en el día de hoy. Viviendo en comunión entre sí, teniendo buen testimonio, permaneciendo en unidad, en comunión, compartiendo el pan, la oración, eh, en medio de pruebas, en medio de nuestro día a día, debemos trabajar por la unidad en medio nuestro. Hermanos, las pruebas, como les decía, son oportunidades para crecer y ser purificados
en el Señor. Y aquí nosotros podemos ver en estos últimos versículos que son el puntapié para el versículo capítulo 5, que son estas eran lo que vimos eran una oposición externa a la iglesia. Pero aquí vamos a ver que también hay dificultades internas que se levantan dentro de la propia iglesia. En nuestra iglesia de Perales hay dificultades internas y también suceden en otras iglesias y la iglesia de nuestros hermanos, esta iglesia primitiva, como se dice, tampoco queda exenta de estas dificultades internas, a las cuales de nosotros debemos de aprender eh, y estar atentos para que estas cosas sean de enseñanza también para nosotros. Mire lo que dice, versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque tenían todas las cosas en común, compartían sus necesidades, entonces no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. ¿Recuerdan cómo se formó esta iglesia? Lo vimos en el capítulo 2, cuando ellos llegaron, judíos de todos los lugares del mundo, a celebrar la Pascua, eh, el Pentecostés, y allí esta fiesta de las cosechas venían de todos lados, y allí ellos se convirtieron y decidieron quedarse allí en Jerusalén. Entonces, esta iglesia estaba formada por un gran número de personas que venían de muchos lugares, muchos judíos que venían de varios países. Eso sale en el capítulo 2. Entonces, ellos se vieron en la necesidad de vender sus bienes en sus países, sus negocios, sus tierras y traer el dinero aquí. Y ellos participaban así de una vida en comunidad allí en Jerusalén. Era una iglesia que se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y estos fueron los aspectos claves, hermanos, para fructificar en la prueba, en esta prueba externa de oposición que los buscaban, les prohibían. Ellos se mantuvieron fieles, crecieron allí, porque ellos permanecían en la comunión, en la partición del pan, en la oración, en las enseñanzas de los apóstoles, y esto es clave. Para una iglesia sana, fuerte, esto es clave. Y entonces, aquí Lucas registra estas dificultades internas. Y aquí en estos versículos 36 y 37 vemos el lado positivo. Pero en el capítulo 5 que viene vamos a ver también la parte negativa, con Ananías y Zafira. Yo creo que esa historia todos la recuerdan. Pero aquí en el versículo 36 y 37 del capítulo 4 aparece un personaje sumamente importante, que lo vamos a ver después, que es Bernabé. Miren lo que dice el versículo 36 y 37 ya para terminar. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, venía de Chipre, que era una isla lejana, eh, como tenía una heredad, una tierra, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, era un hombre de la dispersión que había salido de Israel, había llegado a Chipre y volvía a las fiestas. Era de afuera, venía desde afuera. Y hace de Jerusalén su hogar cuando él se convierte, conoce, escucha la palabra, se arrepiente, se convierte y hace de Jerusalén su hogar y se queda allí con la iglesia en Jerusalén. A Bernabé aparece aquí y lo empezamos a conocer. ¿Y qué podemos aprender de él? Que era un varón piadoso, era generoso porque tomó sus bienes, los puso a disposición de la iglesia, era sufrido porque tenía por sobrenombre hijo de consolación. Entonces él, me imagino yo que tenía que haber sido muchas veces consolado porque ese era su sobrenombre, sufrido, pero eso no le impedía confiar en Dios y tener ese corazón piadoso y generoso. Era un hombre de gran corazón, de una fe tremenda. Vende todo lo que tiene,
y lo pone a disposición de la iglesia para satisfacer las necesidades de él? No, las de los demás. Y él también en eso tiene la bendición de compartir. Este es el caso positivo de la obediencia y el resultado de la bendición. Y como lo veremos más adelante, Bernabé va dando frutos de crecimiento de su fe. Y esto es diferente al caso de Ananías y Zafira, que venden su heredad, pero no la entregan, mienten, se quedan con una parte, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Pero hermanos, nosotros debemos de seguir este ejemplo de amor, de entrega, de comunión, de perseverar, de unidad que nosotros vemos en los hermanos de esta iglesia de primitiva, que empieza a dar estos primeros pasos, pero que en estos primeros pasos se enfrenta a oposición, al rechazo, a la guerra, le hacen la guerra, tanto de afuera y también internamente empiezan a suceder cosas producto del pecado, a las cuales nosotros también debemos de estar atentos y aprender. Así que, hermanos, dedicación continua en las enseñanzas, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, en el fondo en la unidad. Son clave para que la iglesia pueda fructificar en medio de la prueba. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.